Gracias por seguir en este espacio con nosotros y seguimos platicando acerca de gobernanza democrática, de la teoría a la práctica. Doctor, nos quedamos platicando de cómo ha venido transformándose la política pública. Decíamos que en el caso particular de la administración pública, que para allá va encaminada hacia llegar a la parte de la política pública. Lo que sucede es que estos esquemas de tradicionales de administración pública, que se entienden solamente a través del derecho administrativo, como decíamos en el segmento pasado, se fueron desgastando y llegó un momento en el cual no eran suficientes para poder explicar cómo funcionaban los gobiernos. E insisto, es importante poner atención en cómo funcionan los gobiernos o cómo no funcionan los gobiernos, porque al final nuestra vida en lo individual y en comunidad se ve afectada en esto. Y entonces se fue migrando poco a poco de un esquema tradicional entendido a través solamente del derecho administrativo hasta la gobernanza, y en el Inter, por ejemplo, hay un momento en el cual ya se deja de hablar de una administración pública tradicional y comienza, por ejemplo, a hablarse de nueva gestión pública, que es una etapa intermedia de esta evolución que se va dando, ¿no? Muy bien. ¿En qué momento comienza ahora sí que a platicarse sobre la nueva gestión pública y qué implica esto? Mira, ¿qué implica? Se empezó a platicar sobre nueva gestión pública a finales de los años de los 80 y principios de los 90, en donde ya existía esta preocupación de que los viejos esquemas para entender lo que sucedía en los gobiernos no eran suficientes. Pero sucede un fenómeno internacional muy importante, que es los países petroleros relacionados con la OPEP de repente deciden no vender petróleo o venderlo de manera muy cara, y eso provoca una crisis económica a nivel mundial muy profunda. Particularmente en Inglaterra, en el Reino Unido y en Estados Unidos, esta crisis económica la ven reflejada inmediatamente en sus gobiernos. Ya viendo esta preocupación de cómo podemos funcionar, empiezan a decir, somos muy grandes, muy costosos y necesitamos ver cómo le vamos a hacer frente a estos problemas de costos. Y entonces empezó toda esta corriente que empieza en Inglaterra y en Estados Unidos de la privatización de ciertas cosas que hacían los gobiernos. Y entonces los gobiernos empezaron a achicar. Y no nada más hacerse más pequeños, sino además buscar una manera de cómo hacer las cosas diferentes. Y lo que se hace es empezar a copiar lo que había funcionado en el sector privado y tratarlo de implementar en el sector público. Y entonces comienza a cambiarse el lenguaje dentro de los gobiernos. Y se habla de un gobierno gerencial, y se habla de un gobierno enfocado en resultados, y se habla todo esto de una nueva gestión pública, que lo vemos reflejado en México y en Latinoamérica. Es decir, en México y en Latinoamérica también a finales de los 80, principios de los 90, comienza a privatizarse algunas oficinas que eran de gobierno, que por ejemplo se producían camiones a través de DINA. Bueno, se fue desprendiendo el gobierno de ellos, que tenían una empresa que no era rentable y que generaba muchos costos, como Teléfonos de México, y se le dieron a manos privadas, y bueno, ya sabemos cuál es la historia. Eso que se fue dando y que fue copiar esquemas que sirven en el sector privado al público, eso es nueva gestión pública. Y ahora todos los servidores públicos ya hablan de medición de resultados y de indicadores y de cuidar los presupuestos y todo eso. Básicamente eso es nueva gestión pública ya en la realidad adaptada a nuestro sistema, digamos, mexicano y latinoamericano. Muy bien, ¿la propuesta norteamericana o europea aplica, por ejemplo, aquí en México? No, digamos, el consenso es que no aplica de manera automática. Y básicamente se ve la diferencia en la forma en la cual los gobiernos entienden a las personas. La nueva gestión pública de la escuela norteamericana y europea, o particularmente la inglesa, en la nueva gestión pública, sí, digamos pura, ven a la persona como un cliente. En México y en Latinoamérica, esta fue la primera división que se tuvo con la nueva gestión pública de los textos norteamericanos y europeos, porque dijeron, nosotros no podemos entender a la persona como un cliente. En la escuela norteamericana se dice, bueno, es que el cliente tiene la razón y los gobiernos deben de preocuparse por satisfacer al cliente. Pero la escuela, digamos, mexicana y la latinoamericana dicen, no hablemos de un cliente, porque no somos una empresa. Es decir,
Entendemos que se quiera copiar un esquema del sector privado, pero no somos una empresa y no nos podemos regir por los principios de una empresa. En una empresa, lo que no te genera un beneficio, lo vas disminuyendo, lo vas desapareciendo. En los gobiernos, se dice, digamos, en términos de cómo entendemos los gobiernos mexicano y latinoamericano, hay actividades que en sí mismas no le ofrecen un beneficio al propio gobierno, pero que se tienen que mantener. Por ejemplo, el sector salud en todo el mundo es un sector muy costoso, es muy complicado porque requiere de mano de obra muy especializada. Además, los problemas que se le presentan al sector salud son muy coyunturales, es decir, no se puede planear con precisión si la gente se va a enfermar o no. Y luego hay estos fenómenos naturales que hacen que una situación de repente se provoque, hay un gran problema. En algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunas partes europeas, lo han visto tan complicado que han dicho, ¿sabes qué? Que esto sea en manos privadas y ya el gobierno se lava las manos y no tiene ese problema. Las administraciones públicas, las mexicanas y las latinoamericanas, dicen, nosotros no podemos hacer eso, no podemos lavarnos las manos y dejar el sector, en sector privado, las situaciones de materia de salud, aun cuando les signifiquen costos, problemas, etcétera. Es parte de la tradición digamos, latinoamericana y mexicana el mantener estos temas como que de una sensibilidad social muy amplia, mantenerlos propios, ¿no? Otro es el tema, por ejemplo, de los reclusorios. En otros países, hablando de nueva gestión pública, te dicen, oye, es costosísimo mantener una persona que esté en una cárcel. ¿Por qué todos con nuestros impuestos vamos a pagar, digamos, la manutención de una persona que está en un centro de readaptación social? Es un argumento que se escucha en muchos lugares, y en otros países de este corte, digamos, anglosajón, dicen, es cierto, no tenemos por qué pagarlo, y entonces se da un permiso a una empresa privada para que lo administre. En el caso mexicano y latinoamericano se ha dicho, el tema de la reinserción social, no del castigo, sino la reinserción social, es socialmente importante para nosotros y entonces se mantiene, con todo lo que esto implica, con todos los costos y con los problemas de si se es eficiente o no se es eficiente, se mantiene. Y entonces, digamos de manera muy puntual a la pregunta, si se incorporan elementos de nueva gestión pública,